Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes, que Juanita dice que es sin almuerzo, pues es que almuerzan los, las personas que nos ven, no nosotros. Hemos invitado a Juanita León, que ella a veces hace el almuerzo con líderes, para hablar del tema electoral, porque la silla vacía tiene una visión distinta, nueva, de lo que es la política y las elecciones en Colombia. Ha hecho un esfuerzo grande de cubrir en detalle las regiones, y no queremos hacer las mismas preguntas de siempre, sino queremos es ver qué temas, qué cosas le han parecido novedosas, distintas, inquietantes de estas elecciones, para que las entendamos. El drama de la política en Colombia es que todas las elecciones son iguales desde hace décadas. Los problemas siguen igualitos. Todos los colombianos se supone que estamos en contra de lo que pasa, pero todos los colombianos actuamos igual, los políticos actúan igual, los resultados se parecen. Y la verdad es que el periodismo está en un problema de entender bien la situación electoral del país y de contársela bien a los colombianos, básicamente porque es compleja. El simplismo de que hay políticos malos y eso explica todo no es cierto. También están las instituciones, también están las normas, y los ciudadanos somos los que votamos por esas personas. Entonces queríamos preguntarle, Juanita, ¿qué temas le han llamado la atención de estas elecciones y que le parece interesante analizar? Bueno, Álvaro, gracias. Hola a los que nos ven. Pues me parece que hay varios fenómenos que creo yo que son nuevos. Uno que a mí me ha llamado particularmente la atención es el fin del antipolítico, ¿no? Me parece que esas figuras estilo Mocus, Fajardo, lo que era Peñalosa antes, me parece que lo que fue Marcelo Torres en Magangué, Carlos Caicedo en Santa Marta, ese fenómeno me parece que no se vio en estas elecciones. O sea, todo el mundo, yo creo que el mensaje que envió el triunfo de Juan Manuel Santos en las elecciones pasadas, donde pudo ganar solo porque activó toda la maquinaria, pues en el Caribe, me parece que se fue bastante interiorizado por la gente, y la gente entendió que necesita tener una estructura política detrás, ¿no? Lo cual seguramente explica que Peñalosa haya aceptado la estructura de Cambio Radical, a pesar de que pues al principio se lanzó como con firmas, el candidato del equipo por Bogotá, incluso en sitios como Sucre, el candidato a la gobernación era un típico antipolítico, ¿no? Como una persona que estaba muy alejada de la política y ahora terminó también montado en una estructura política. Entonces yo creo que ese es un fenómeno que me parece que es muy nuevo en estas elecciones, y también porque creo que varios de los antipolíticos les fue muy mal, y entonces me parece que también perdió ese halo de pureza y de admiración que generaba. Sí, porque la otra interpretación es que se agotó ese modelo y volvimos a lo de antes, porque en Colombia antes siempre fue así. Aquí había presidentes Exacto. que sacaban las votaciones más altas sin tener un voto de ellos, era Exacto. todas sus maquinarias. Exacto. Y hubo ese paréntesis de los antipolíticos en Bogotá, en Medellín, lo que usted decía, y un poco Uribe al principio lo representó, pero luego Exacto. pues salió con los partidos, y entonces se acabó como la fe en eso. A pesar de que la oposición de derecha y de izquierda sigue criticando mucho la unidad nacional por el modelo, pero uno diría que el Polo, por ejemplo, no puede hablar de renovación en Bogotá, se le acabó ese discurso de renovación Exacto. y de cambio. Sí, eso es un fenómeno interesante, porque con la muerte del antipolítico, pues esos sectores independientes están como huérfanos. Me parece que otra cosa que es muy diferente en estas elecciones versus las de la época de Uribe fue el poco interés en asociar el nombre de los candidatos con Santos, incluso los de la Unidad Nacional. O sea, en el Meta, por ejemplo, nos contaban los periodistas de allá que ni siquiera Torres, pues, que es el esposo de Maritza Martínez, senadora de la Unidad Nacional, ni siquiera ponía en la pancarta partido de la U, porque no quería que se asociara con el nombre del presidente. Y incluso Rafael Pardo en Bogotá, pues si le preguntan, pero él trata como de no asociar su nombre con el presidente. También volvimos a la realidad, eso siempre fue así.
Lo que pasa es que durante el periodo de Uribe Sí, durante cambió. el periodo de Uribe, porque por el contrario, todos los del Centro Democrático, salvo el candidato de Tumaco, básicamente todos tratan de presentarse, son como los clones de Uribe. Pero, y eso es un tema interesante, es que el sistema político colombiano ha sido clientelista, ha sido de partidos sin mucho fervor ideológico, más de maquinarias. Eso se interrumpió durante el uribismo, aparentemente, pero fíjese, ahora el Centro Democrático está y parecería que no ha logrado armar estructuras tradicionales y por eso los resultados en lo local no van a ser tan buenos, parecería ser. Sí, yo creo que es interesante ver ese fenómeno de que a pesar de la gran popularidad de Uribe, no lo va a poder traducir en estructura política como se esperaba, porque pues no va a tener prácticamente ninguna gobernación importante, no va, pues salvo que si pierde Medellín, pues básicamente se queda con muy poco, aunque pues seguramente van a haber consejos, obviamente digamos un resultado es que van a tener un partido después de estas elecciones porque crearon directorios locales, regionales y eso pues es importante, digamos, eso muestra la dificultad de montar un partido. Pero fíjese que había la esperanza de que un partido nuevo ayudara a renovar y parecería que no ha podido, se está aliando con los partidos tradicionales un poco pues para compartir victorias, a veces para esconder derrotas, un poco de operación avispa y termina contaminado lo mismo, entonces es impresionante la dinámica local. Antes de hacer esas alianzas en muchas regiones, cuando estaban tratando de elegir a un uribista pura sangre o a un político tradicional uribista, optaron por el político tradicional y no por el uribista pura sangre, lo cual generó mucha decepción entre los uribistas en muchas regiones, porque sintieron que era la apuesta a la política tradicional, pero obviamente una persona como Valencia Cosio sabía que ganar votos con los otros era muy difícil. De hecho, lo que esto muestra es que las lógicas en las elecciones locales son muy locales y muy atadas a la clientela. Y que el problema es cultural, porque si ni Álvaro Uribe es capaz de lograr romper esas lógicas locales, pues nadie puede hacerlo. Sí, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué los colombianos somos así? ¿Será que el ciudadano es clientelista y solo piensa en lo que le puede dar el político y eso es su única lógica para a la hora de votar en las ciudades? Yo lo que cada vez me parece más claro es que el Estado muy poquitas veces está del lado del ciudadano. O sea, las interacciones que el ciudadano tiene con el Estado normalmente es casi que para defenderse del Estado y no para recibir los beneficios del Estado. En esa medida me parece que la gente dice, bueno, pues en elecciones es la única vez que por lo menos me va a ganar 100.000 pesos. Y el político es el intermediario. Y el político es el que le da ese oficio durante elecciones, ¿no? Es muy interesante la forma como por ejemplo en estas elecciones se compran votos a través de los pregoneros, o sea, que no es como la compra burda del voto, sino es como contratan a pregoneros y les pagan 100.000 pesos para que el día de elecciones hagan ruido a favor del candidato. Eso garantiza pues el voto de ese pregonero y de sus familiares. Sí, es increíble que esta sociedad no pueda, por ejemplo, con el delito de la compra de votos. Es una cosa masiva, afecta a millones de colombianos, hay millones de testigos. No hay una persona en la cárcel en Colombia por vender o por comprar un voto. Sí. Entonces es la sociedad entera que no quiere enfrentar el tema. Sí. Por eso es tan delicado echar la culpa solo a algunos. Pero también es tan grave decir que todos estamos metidos. Exacto. Sí. Pero de acuerdo, ese fin de la antipolítica como que cierra un capítulo de esperanza, no se pudo con la antipolítica. Sí, pues es interesante también ver, Álvaro, que me parece que en las regiones también se ha modernizado mucho la política. Me pareció interesante ver la cantidad de candidatos regionales, por ejemplo, que ya tienen estrategas de campaña, hacen encuestas, les parece que vale la pena ir a un debate, ¿no? Que esa es como la otra cara de la profesionalización de la política, ¿no? Que me parece que por un lado sí necesitas estas estructuras y eso se hace con mucha plata, pero por otro lado sí me parece que hay una tendencia a modernizarla. Y eso también responde a que hay cada vez una clase media que exige que quiere votar libremente, ¿no? Y entonces eso también me parece que es muy interesante. O sea, yo estuve en un debate, por ejemplo, en Tumaco, y los candidatos todos hicieron sus propuestas, buenas o malas, pero había un ejercicio de hacer una propuesta, de tener datos,
algunos de esos falsos, pero había por lo menos el simulacro de que sí se necesita tener información, y eso me parece también que es muy interesante y es un cambio positivo en la política. Sí, vamos a ver si se ve reflejado en los resultados, porque uno decía antes que es que el problema de la política clientelista era la ignorancia y la pobreza, pero en la medida en que, como usted decía, hoy más de la mitad de los colombianos son de clase media, debería eso impactar la política, y claro, pues en ciudades intermedias debería ser así. Ay, y ha mejorado el debate, sí. y les toca explicarse, y sí, es cierto. ¿Cómo ha visto a los medios de comunicación en esta campaña? Tiene un rol muy difícil. Sí, yo creo que el rol de los medios es muy difícil porque por un lado yo siento que ha habido un esfuerzo muy grande de sentar a los candidatos a debates, por ejemplo, pero nosotros estábamos chequeando en la silla las preguntas que les hicieron que les hicimos, porque la silla vacía también incurrió en eso, a los candidatos. Y es impresionante, son las mismas preguntas, se repiten de un debate a otro. Entonces uno pensaría, bueno, pues si ya hicieron este debate, esta pregunta, ¿por qué no avanzamos el tema? ¿Por qué no averiguamos más cosas y vamos al detalle? Es casi como un ritual, sin demasiada conciencia de para qué es que lo hacemos, cuál es el objetivo, qué información es realmente la que le hace falta a los ciudadanos. Digamos, me parece que si bien hubo un esfuerzo muy grande de poner a los candidatos a debatir, me parece que no hubo una creatividad proporcional para realmente cada vez darle un valor agregado a los que todo se repite. Candidatos. En Estados Unidos hay una figura interesante que son los comités de debate, donde están todos los medios y se organizan un poco para no repetirse mil veces. Claro. Lo que pasa es que es una sociedad distinta. Usted nos decía ahora, antes de arrancar, que había otro fenómeno nuevo, que es el uso de recursos propios de los candidatos. Así, a mí eso me parece interesantísimo, porque es como que súbitamente hay una cantidad de candidatos súper ricos que se financian las campañas a sí mismos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el caso de Luis Pérez en Antioquia, todos los recursos son o de sus familiares o propios, o un crédito. No tiene donantes. El crédito se paga con votos, digamos. Sí, se paga con votos, y a los familiares pues seguramente o lo quieren mucho o él les devolverá la plata. Pero me parece que es muy interesante la figura de que no tengan donantes. O sea, el mayor donante de Pacho Santos es el mismo. Clara es la segunda mayor donante de su campaña. Eso me parece que es un fenómeno que es muy interesante, que yo no sé si es porque en los medios hemos estigmatizado a la gente que hace donaciones, o es que realmente toda la plata se da, o los candidatos no quieren quedar amarrados a nadie, entonces prefieren hacer ese esfuerzo impresionante de poner su propia plata. Pero yo creo que ahí hay un tema que sí vale la pena indagar de por qué pasó eso en esta campaña. La silla ha hecho una cosa interesante, que es mostrar los reportes de donaciones de las campañas. Yo creo que eso le interesa a la gente y debe ser muy transparente. Pero el problema de la financiación en Colombia no es la que está por encima de la mesa. El problema es la gigantesca financiación que va por debajo de la mesa, y los malos. Nosotros tenemos ese dilema porque decimos, o sea, uno corre el riesgo de estigmatizar a los donantes o a los candidatos que tienen esos donantes, que son la gente que lo está haciendo de forma transparente, y mientras por debajo hay, o sea, nosotros nos dicen que hay campañas que están costando 40.000 millones de pesos. Pero está bien que el acto de donación en la política sea público. No, es que debe ser público y transparente. Además es bueno que la gente done a las campañas, es un acto, digamos, de un ejercicio de la democracia. Pero es muy interesante eso, la cantidad de candidatos con sus propias con su propio plata. Cierto. Y vamos al otro tema que sigue igual, de las estructuras de contratistas que manejan la política local. Fernando Cepeda lo llama crimen organizado, y es cierto. Se ponen de acuerdo los contratistas, los concejales, los jefes de los partidos, a veces los congresistas, y terminan escogiendo el candidato, o el candidato que tiene mayor articulación arma el muñeco, por decirlo de alguna manera. Y todo gira alrededor no de ideología, no de unas propuestas, sino de cómo tomarse el Estado para sacar los recursos. Ahí todos estamos en contra de eso, y se hacen esfuerzos, pero nada pasa. Por ejemplo, el periodismo no tiene manera de detectar eso. No, el periodismo sí tendría manera de detectar eso. Lo que pasa es que me parece que los periodistas
realmente nos hace falta mucho hacer lo único en lo que no somos reemplazables, y es periodismo investigativo. Entonces me parece que hay formas de encontrar corrupción sistémica en las compras públicas. En las regiones muchas veces la gente sabe exactamente quiénes son los contratistas que van en llave con los políticos. Es cuestión de hacer reportería. Lo que pasa es que es obviamente mucho más fácil hacer el debate nomás y confiar demasiado. Me parece que a los periodistas nos pasa lo mismo que le pasa a la rama judicial, que confía excesivamente en el testimonio y muy poco en ir y indagar los documentos, cruzar datos. Eso es función de los órganos de control. Lo que pasa es que los órganos de control en Colombia no pero funcionan. es que los periodistas en el mundo entero, los buenos periodistas, y aquí en Colombia también, y Coronel me parece que es el caso más claro de eso, pues ellos no están pendientes de lo que diga la persona, ellos están pendientes es de cruzar los datos y encontrar la información. Sí, es interesante ver qué escándalos salieron por cuenta del periodismo. No, pues muy porque, por ejemplo, lo del gobernador de Cundinamarca fue un tema judicial. Exacto. Sí. No, son muy poquitos, y cuando salen por vía del periodismo es una filtración de la fiscalía o del DAS o sea, hay muy poquito, o sea, salvo lo que hace Coronel, que me parece que él es muy juicioso en encontrar esa, o sea, obviamente todo lo que uno produce a alguien se lo cuenta, ¿no? No es como que mucho es porque hay un interesado en hacerle daño a otro o en que se conozca una información, pero sí hay un trabajo adicional a simplemente tener un testimonio. Sí, criticamos mucho la justicia, pero es la única que hace algo, porque los partidos no hacen el periodismo, hace muy poco, los órganos de control no sirven para nada, la sociedad es bastante complaciente, entonces es facilísimo echar la culpa a la justicia, pero pues si no tiene colaboración. Exacto. Y obviamente la calidad del periodismo está muy ligada también a la de los centros de investigación, a los académicos, ¿no? La diferencia entre hacer periodismo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo trabajaba allá y acá, es que tú allá vas a hacer cualquier historia, ya hay 3 fuentes súper autorizadas que hablan dando la cara, que han investigado el tema. Aquí eso no existe. Los que saben no dan la cara porque tienen contratos con el Estado, no sé qué, o sea, hasta en las cosas más simples. Entonces me parece que también el nivel del periodismo está proporcionalmente usted habla mucho de eso, de que sus fuentes son muy pocas las que quieren dejar. No, es impresionante, o sea, para decir las cosas más sencillas no se dejan citar porque no quieren incomodar a alguien, porque tienen un contrato. Porque este es un país libre totalmente. Eso no exacto, es un tema, no es porque los maten, es porque creen que eso es mal, los castiga contractualmente. Económicamente. Exacto. Increíble. Lo otro es, usted creó la silla santanderiana, la silla costeña, para hacer un periodismo en profundidad en las regiones, que es una cosa loable, porque pues aquí se nos olvida a veces que hay que mirar a las regiones y es la queja de los ciudadanos de esas zonas. Pero se encuentran grandes diferencias, o finalmente, a pesar de las diferencias regionales, la política tiene un comportamiento similar en todas partes. Sí, a mí me ha parecido interesante tener estas sillas regionales, es darse cuenta que la política no es tan diferente ni entre regiones ni con Bogotá. Cuando ya te metes en el fondo del asunto, porque obviamente también cuando uno cubre Bogotá solo desde los debates, las ideas, los equipos, es una cosa que cuando realmente ya te vas, no sé si viste la historia que nosotros publicamos esta mañana, a cómo son realmente las reuniones en la Junta de Acción Comunal con los contratistas del distrito, pues te das cuenta que no es muy diferente a lo que hizo Alex Char, o lo que hizo la campaña, a favor de la campaña de Alex Char con las secretarías de Elsa Noguera en Barranquilla, que uno pensaría que es una alcaldía súper técnica, con lo que están haciendo en Sagún. No, hablemos realmente no es tan diferente, es el uso, o sea, no hay un factor de poder más importante en una elección que tener la alcaldía o la gobernación. Es tan generalizado la intervención de los funcionarios en política que, como dice el expresidente Gaviria y otros, no llegó el momento de sincerarnos, dejar de esa doble moral del Frente Nacional de decir que está prohibido, pero pues no está prohibido, y lo único que se hace es destituir alcaldes, amigos de unos políticos, amigos del procurador, pero todo lo demás pasa, porque además en el mundo funciona así, ¿no? Quien tiene el poder pues impulsa
a quien le sigue. Lo que pasa es que acá se usan los recursos del Estado. Claro, a mí me parece que Gustavo Petro tiene todo el derecho de manifestar su interés de que Clara López sea su candidata. Y me parece que eso debería ser así, debería ser abierto, porque yo sí creo que uno tiene derecho a que sus programas, a querer que sus programas sean continuados. Me parece que una cosa diferente es el uso de los recursos públicos en función de eso, porque eso yo creo que sí crea una competencia muy desleal con los demás candidatos. Y sobre todo que es pagado con los recursos de uno. Claro. Y pues yo no creo que los recursos de uno tengan que ser usados para que el alcalde avance sus preferencias. Nosotros tenemos en Nariño, en Tolima, en Barranquilla, el uso descarado de la alcaldía en función de los candidatos. Es una manifestación electoral de un problema mucho más grande, que es el poder en estas sociedades ha sido el que te da la capacidad de tomarse el Estado, sobre todo en lo local. Solo en ciudades grandes Exacto. hay como cierta equidad y cierto equilibrio en el acceso y garantías de llegar a los servicios del Estado. Pero eso está tan, me parece como metido en la cabeza de la gente que incluso, por ejemplo, yo estuve en Antioquia y mucha gente le estaba criticando a Fajardo que no lo hiciera a favor de Federico Restrepo o de sus candidatos. Era como, no, es que, no, o sea, culturalmente hay una aceptación muy grande a que eso sea así. Eso es un tema interesante, porque Fajardo fue de los pocos que logró generar continuidad en su obra, en la alcaldía de Medellín, porque los reemplazó su secretario de gobierno, Alonso Salazar, y muchos lo aplaudieron porque dijeron, esa es la manera de continuar un proyecto político. Pero fíjese, ahora está enfrentado a ese drama, y por respetar la ley, es muy difícil. Entonces, ¿cómo mantener los proyectos políticos? Ahora, lo que yo sí creo que muestra el caso de Fajardo también es el costo que tiene uno ser un caudillo y no crear un verdadero partido político. A mí me parece, yo sí rescato mucho del Centro Democrático, más allá de las críticas que yo tenga a la administración de Uribe, pero a mí me parece muy valioso que él esté tratando de crear un partido político, que esté creando directorios regionales, directorios locales, o sea, porque esa es la forma seria de hacer política. No lo que han hecho Peñalosa, lo que hizo Fajardo, lo que hizo Mocos, que es no crear un partido. Pero sí será posible, eso es una discusión muy interesante, porque lo que hablábamos al principio es que, fíjese las dificultades que está teniendo el Centro Democrático de ser competitivo en las regiones, porque en últimas, más que un partido, pues depende de un caudillo, y hacer el tránsito no es fácil, porque el problema es más de fondo, no es culpa ni de Uribe, ni siquiera los partidos. En Colombia los partidos no tienen votos, los partidos los tiene la gente. Los clanes familiares. Los partidos viven buscando en las regiones personas que sean capaces de ganar y compiten entre ellos. Exacto. Porque no tienen el monopolio. Sí, en muchas regiones los partidos dependen de las personas y no las personas de los partidos. Y aún en Bogotá, fíjese, en Bogotá el Partido Conservador esperó para subirse al voz ganador de sí, ahí sí me parece que apunta puro a lo que ustedes han estudiado de la crisis de liderazgo, porque es lo que tú dices, o sea, que el Partido Conservador no tenga un candidato para Bogotá es impresionante. Pero no lo tiene hace décadas. Exacto. El Centro Democrático ha sido valiente, presentó su candidato y fíjese los problemas que han tenido, porque los votos Claro, pero me parece que esa es una apuesta a mediano plazo que es muy interesante. O sea, me parece que el partido Mira, por ejemplo, hace una cosa, entonces dice, listo, apoyamos a Pardo y lo único que le pedimos es que usted nos dé algunos cargos de segundo nivel para ir entrenando a nuestros cuadros. Eso es lo que hace un partido serio a futuro. Sí, pero esa es la gran pregunta, porque en el mundo hay una crisis para los partidos y en Colombia pues cada vez son más débiles. Ahora inclusive se dice que qué puede pasar con la Unidad Nacional después de elecciones. ¿Usted cómo ve ese tema? La Unidad Nacional a mí se me hace que no operó para nada en estas elecciones.